Pasamos al estudio porque está con nosotros, como lo habíamos anunciado, el excongresista Richard Arce, con quien vamos a intentar despejar las dudas que muchos tienen respecto de lo que hoy sería el Congreso de la República. Bienvenido, señor Arce. Gracias por estar hoy aquí. Gracias, Claudia. Pamela, buenos días, muchas gracias por la En principio, el señor Aníbal Torres había anunciado que esta cuestión de confianza iba a ser sobre este proyecto de ley que ellos habían presentado hace ya varios meses, para hacer una modificación, para derogar la modificación que había hecho el Congreso justamente sobre la cuestión de confianza. Los congresistas se apuraron de alguna manera y archivaron este pedido que había hecho, ¿no? este proyecto de ley. Entonces, ¿en base a qué el presidente del Consejo de Ministros se presentaría al Congreso a presentar una cuestión de confianza sobre qué, si la materia ya está archivada? En realidad esta es una respuesta, yo le llamaría mediática, de parte del Ejecutivo, después de que el día de ayer se ha admitido a trámite la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, que tiene más de 190 medios probatorios que involucran al propio presidente en actos de corrupción. Y esto es muy importante porque evidentemente tenemos el artículo 117 que se ha hecho famoso, ya todo el país sabe, donde se ve las causales por las cuales se podría acusar al presidente. Pero hay un principio elemental: el presidente no es rey, no estamos en el absolutismo de los reyes franceses, ¿no? Donde tenían poder absoluto y decidían lo que desean. O sea, impunidad inclusive. El presidente podría estar cometiendo un delito en este momento y con la 117 estaría blindado. Disculpa que te voy a hacer la analogía. Él podría asesinar a alguien, él podría violar a una mujer y no podríamos acusarlo porque evidentemente tiene la 117 como un amparo, como un sombrero que le protege con un halo de impunidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ayer el Congreso? Por eso es muy importante resaltar. Al admitir a trámite la acusación constitucional, está aceptando que es válido proceder con la acusación constitucional que ha presentado la Fiscal de la Nación. Es un hito muy importante porque ahora sí, el Perú entero va a poder conocer los detalles de esos 190 medios probatorios que ha presentado la Fiscalía, porque esto es muy importante. Las autoridades creen que una vez que son electas, tienen cheque en blanco durante 5 años y pueden hacer lo que se les venga en gana. De ninguna manera, al contrario. Tenemos la responsabilidad cuando eres autoridad de rendir cuentas a la población. Totalmente. Y parte de eso justamente es cuando hay estas acusaciones, cuando hay una denuncia periodística, más aún si la propia fiscal ha investigado y tiene toda esta cantidad de medios probatorios, evidentemente esperamos la respuesta del presidente, que no lo da, porque ese es el tema. Ellos solamente se han dedicado a victimizarse. Sería interesante escucharle al presidente en una locución expligar y refutar las acusaciones. Sería el ir hoy día al Congreso de la República. Definitivamente es una respuesta de esa naturaleza. Formalmente, o sea, en términos constitucionales, no corresponde la cuestión de confianza que ha pretendido hacer la semana pasada. Él envió una carta, pero para empezar, no es con una carta que se plantea una cuestión de confianza, se tiene que verbalizar, él tiene que solicitar al Congreso de la República y hay procedimientos respecto a al respeto que también se merecen ambos poderes del Estado. Entonces lo que él hace es solicita tomar la palabra, y lo que debería hacer el Congreso es abrirle la puerta, por supuesto. Invitarlo, que pase por la puerta principal, a la mano derecha está la sala de embajadores, y ahí esperar para que lo puedan invitar a la sesión y pueda plantear su cuestión de confianza. Caso contrario, más bien sería, yo pienso, que un mensaje negativo si es que le cierran la puerta. Recuerden bien, yo vengo de ese Congreso del 2019, donde cerraron todas las puertas para que no entre Salvador del Solar. Al extremo que tuvimos que forzar la puerta para que puedan ingresar y puedan plantearse la cuestión de confianza. En este intento de no hacer de esto un show innecesario, el señor Williams no debió siquiera bloquear la puerta principal de acceso y decir que era una puerta netamente por donde iban a ingresar los congresistas, con el ánimo de finalmente de una antesala que puede no caer en errores que le den mayores argumentos al presidente en este discurso de victimización. Definitivamente, Claudia, hay mucha inexpertise de parte del Congreso de la República. Porque el solo hecho de la carta que presentó, lo que debieron haber hecho con inteligencia en el Congreso era decirle al premier, que estaría invitado a la Comisión de Constitución. ¿Para qué? Para que en una comisión puedan explicarle que existe una ley. En lo personal creo que es inconstitucional, pero esa ley está aprobada y está vigente. ¿Y qué nos corresponde a los ciudadanos, inclusive a las autoridades? Respetar la ley.
¿Por qué? Porque inclusive el Tribunal Constitucional, con todo el cuestionamiento que puede haber a las formas, ha refrendado esa ley donde circunscribe el tema del planteamiento de la cuestión Así de es. confianza a temas estrictamente Ya de el tribunal políticas se de pronunció. Estado. Así es. No puede plantear cuestión de confianza sobre leyes donde le corresponde y es competencia única del Congreso de la República. ¿A qué se dedica el Congreso? A promover, a aprobar y a legislar con las leyes. ¿A qué se dedica el Ejecutivo? A ejecutar el presupuesto, a administrar proyectos. Entonces, diferenciemos las responsabilidades. Entonces, ese espacio debieron haberle facilitado, con lo cual le dejaban poco margen de maniobrabilidad. Cometen el error de responderle por escrito. Es ahí donde me refiero a la falta de expertise. Entonces, una sugerencia saludable, porque no vamos a hacer un triste papel No, a nivel claro que no. internacional cuando venga este fin de semana los representantes de la OEA, que justamente van a abordar una denuncia del presidente respecto de a la irrupción supuesta de la democracia, pretendiendo vacarlo como presidente como si fuera una especie de golpe de Estado. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Abrirle la puerta al Premier. Exacto. Que como corresponde, que espere un momento, que pase, que plantee la cuestión de confianza, y cuando plantee la cuestión de confianza no sabemos sobre qué planteará. Tal Exacto. vez incide en lo mismo. Y ahí quería llegar porque, claro, de alguna manera el Congreso le da herramientas al Ejecutivo para ponerse en este papel de víctima, ¿no? Hay varios proyectos del Ejecutivo que permanecen allí. Este de derogar el tema de la cuestión de confianza era uno, pero Aníbal Torres tiene ahí un abanico para escoger y por cualquiera de esos podría decir hago cuestión de confianza. Evidentemente tiene que estar argumentado, porque no solamente yo me paro y digo planteo cuestión de confianza. Claro. Él tiene que presentar inclusive como una especie de ayuda a memoria a los congresistas de qué se trata su propuesta, en qué política pública está Exacto. necesitando un refrendo del Congreso y sobre todo, cuando se plantea una cuestión de confianza, ¿qué quieres implementar? Quieres implementar una política pública acompañado de un paquete legislativo, evidentemente. Entonces tiene que él mostrar, por eso tratar de jugar como quien dice con un as bajo la manga y plantear la cuestión de confianza como un acto meramente formal sin tener los argumentos, al final el papelón lo va a hacer el Ejecutivo. Entonces la sugerencia también a Aníbal Torres, porque estamos en un nivel de encrispamiento político, es que tenga la suficiente madurez. Tienen todos los técnicos, ojo, en el Ejecutivo, el presidente de la República, acabamos de ver, tiene hasta un helicóptero para que vaya a un distrito de Lima. A mí lo que me sorprende, y disculpa que haga este paréntesis, pero es muy importante, porque yo vengo de Apurímac, esta semana hemos tenido incendios forestales terribles, inclusive en la propia capital, en Abancay. Hay 2 muertos, hay destrucción de mucha superficie, inclusive en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Ampay. Ninguna autoridad de este gobierno revolucionario que Llegó dice a la la zona. izquierda ha asistido a Apurímac para poder apoyar la labor encomiable que han hecho los bomberos, inclusive los estudiantes universitarios de la Así es. Universidad Nacional Sí, Micaela sí. Bastías, que se han organizado, igual de los institutos, se han organizado ¿para qué? Para ir a picar y hacer zanjas, Claro. para evitar que continúe el fuego arrasando, ya no solamente a las poblaciones que viven en estas zonas altoandinas, sino también destruyendo zona natural, que es parte justamente Sí. de la fuente de agua para una región tan pobre y con tantas Yo necesidades te como agradezco Apurímac. ese Entonces, paréntesis, porque más que paréntesis, uno tiene que ser y parecer. Él parece presidente porque tiene seguridad desde el Estado, porque usa el helicóptero, pero no se porta a la altura de un presidente, no solo llegando a la zona que tú mencionas, ¿no? Sino hablando de esto, de lo que cuestionamos y decimos todos los días respecto de las investigaciones, tampoco colabora con ninguna de ellas. Tú has mencionado el 117 y ayer ocurrió también algo importante en una audiencia en la que Benji Espinosa no sale de la interpretación sesgada que él le da al 117. Ayer se lo dijo la fiscal Silva Schack, no, esta inmunidad no es una inmunidad absoluta. Partiendo de eso, ¿cómo es que nos dirigimos o nos encaminamos a estas denuncias? Que son, y de verdad, ojalá el Congreso pueda tomar a bien esto. Hay otros caminos, no el de traición a la patria, que pueden ahondar en encontrar una salida, básicamente. mira, en realidad causa mucha indignación el rol del Congreso de la República. Y te comento como algo inclusive personal, porque yo vengo de una gira por el sur. El nivel de aceptación de Pedro Castillo se ha ido perdiendo, eso te puedo confirmar, hay muchos datos, he conversado con mucha gente, pero ¿sabes qué está sucediendo? Está
generándose una especie de aversión contra la clase política. Ya no es solo contra Pedro Castillo, es contra toda la clase política. Y eso es peligroso para un país porque la gente está empezando a sentir desprecio por los políticos. Entonces, esto debe poner las barbas en remojo para el Congreso, sobre todo, porque es el mecanismo, la llave para salir de esta crisis. Pero ya nos hemos dado cuenta, en el Congreso no les importa esta crisis política, se aferran a su curul y ni siquiera es por el sueldo. Viendo lo de los niños, las niñas y los congresistas topos, probablemente es por otros tipos de negociazos que hay debajo de la mesa, justamente ahora que se está discutiendo inclusive la ley de presupuesto, ¿no? Hay que tomarle mucha alerta. Lo que voy es que evidentemente este escenario no ayuda en nada a esta profunda crisis que estamos viviendo. Yo te acabo de describir un problema real que ha pasado en Apurímac, donde el Ejecutivo le ha importado un bledo, no ha ido nadie del Ejecutivo a atender, pero tenemos el problema de la urea, tenemos el problema de los combustibles, tenemos el problema de los precios altos, inclusive hace 2 semanas no había combustible en Lima, en la capital, a consecuencia de que han destruido una empresa pública como Petroperú, que ya no tiene la capacidad de tomar créditos porque llegaban los barcos con combustible, con petróleo, y descargaban porque tenían una carta de crédito. Exacto. El día de hoy sus bonos son bonos basura. Entonces, ¿qué le piden a Petroperú? Deposita la plata para que te pueda descargar el petróleo. Eso ha originado todo un desabastecimiento en el país. ¿A consecuencia de qué? Del copamiento de este gobierno con gente impresentable, incompetente, con el único objetivo de cometer actos de corrupción. Por eso tenemos que denunciar abiertamente, porque están destruyendo la institucionalidad del país. Y no caigamos en el juego, o sea, como ciudadanos estemos muy atentos a esta perversidad que está haciendo en este caso Aníbal Torres, que es una respuesta política, no tiene ninguna intención de querer presentar una propuesta para el desarrollo del país. Ahora, a propósito de Ciudadanos, ¿no? Coalición Ciudadana es una iniciativa que en los últimos días está visibilizándose más y se pide, la propuesta es clara, adelanto de elecciones, que se vayan todos. ¿De qué manera, sin desmerecer por supuesto, esta propuesta va a encontrar un gran asidero o un respaldo si no hay un consenso con los principales actores? ¿Crees que ese es uno de los errores para que ninguna de las iniciativas ciudadanas en este momento tengan el eco suficiente? Es muy buena la propuesta de Coalición Ciudadana, inclusive en la estructura, porque no solamente habla de que se vayan todos, sino que plantea una reforma política para poder fortalecer el tema de representación y no tengamos más del mismo problema, porque la gente en la calle también dice, ya, muy bien, se va Castillo, se va este Congreso, ¿y ahora quién viene? Vamos a tener otra vuelta, gente impresentable en el poder. Necesitamos fortalecer el tema de los partidos políticos, el sistema de representación, y que nos garantice justamente que la población se siente identificada con sus autoridades. Pero ¿sabes cuál es el quid del asunto? Es que cualquier iniciativa ciudadana pasa necesariamente, es una condición sine qua non, por el Congreso de la República. ¿Por qué no hablar con ellos antes de, tengo estas 7 reformas de las que habla la Coalición Ciudadana, qué cosas ya se vienen haciendo desde el Congreso y para que esto, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Cuando pase por el Congreso de la República lo conozcan, lo sepan y le den curso de manera más rápida. Ese es el camino, ¿no? Y te cito a Daryan, porque él habla de estos 3 elementos que parecen no estar dentro del Congreso de la República y uno de esos es tener un consenso, actores ciudadanos y actores políticos. Lo que sucede, y tú lo acabas de graficar muy bien, es que en el Congreso no les importa inclusive la razón, no les importa nada, el sentido común y el criterio, el amor a la patria para salir de esta profunda crisis. Porque paralelamente hay una denuncia, hay un pedido de una moción de vacancia que está bien sustentada y que está recolectando firmas. Pero te habrás dado cuenta que no existen los 87 votos, entonces no va a proceder la moción de vacancia. ¿A qué voy con todo esto? Que en la Coalición Ciudadana o grupos organizados de la sociedad civil pueden presentar propuestas, pero al Congreso no le va a importar la razón, no le va a importar el sentido de justicia, la necesidad que tiene el país. Ellos están jugando bajo otros intereses subrepticios. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es juntar las firmas para que sea la presión ciudadana, por eso hablaban, juntamos 2 millones de firmas. ¿Cómo va a ser posible que el Congreso se burle de 2 millones de firmas? Lo puede hacer porque se requiere 66 votos para aprobar una iniciativa ciudadana. Entonces, si hay 2 millones de firmas atrás, el Congreso va a tener que avalar, porque caso contrario, yo creo que en ese momento, ya con el nivel de desaprobación, no creo que se jueguen hasta ese nivel y puedan llegar a
desconocer una iniciativa de parte de la ciudadanía, ¿no? A estar atentos, agradecerle por estar hoy con nosotros, casi las 9 de la mañana, el pleno comenzaría cerca de las 9, vamos a estar atentos para ver que Tiffany Tipiani nos siga dando detalles de lo que puede ocurrir desde la PCM. Solo Gracias. resaltarte que va a ser un show político y no caigamos en ese juego. Acá no les interesa en el país, acá lo que están buscando es impunidad, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Estemos atentos como ciudadanos y tenemos que no perder nuestra capacidad de indignación. Creo que eso es lo más importante. Y que presten atención a los problemas, ¿no? Que vaya a Purímac, Pedro Castillo. Yo sé que ese helicóptero no llega, pero tienen los aviones de la FA, pueden llegar a Andahuaylas y de ahí tranquilamente llegan a Abancay para poder atender. Y no solo es Abancay, es Cotabamba, Cesa y Maraes, donde ha habido estos incendios forestales. Importante, Muchas gracias. querido. Gracias, Richard, nuevamente por haber venido el día de hoy. Son las 8:45. Tenemos